No. Muy buenas noches para toda la comunidad que nos acompaña. Hoy, miércoles 27 del mes de mayo, damos inicio a esta sesión ordinaria correspondiente a las sesiones del mayo. Primero que todo, un caluroso saludo a los concejales que nos acompañan, el equipo técnico administrativo de la corporación, a la administración municipal, asimismo a la ciudadanía que nos acompaña, un caluroso saludo, y las demás personas que nos siguen desde la virtualidad. Señora secretaria, por favor, dar llamado a lista y verificación del quórum. Muy buenas tardes para todos los presentes y los que nos siguen en redes sociales. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Fandiño González Jeffer Albeiro. García Fernández Sara Daniela. García Montaño César Mauricio. Presente. González Hernández Marta Isabel. Presente. González Uribe Andrés Felipe. Buenas noches para todos. Presente. Ortiz Granados Diego Leonardo. Presente. Ramírez Daniel Alexander. Presente. Rodríguez Gil Oscar. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Presente. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Zambrano Espinosa Juan Camilo. Zapata Velázquez Andrés Felipe. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 8 concejales presentes. Muy bien, señora secretaria, siendo así, doy por abierta esta sesión ordinaria. Por favor, da lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Primero, llamada, lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, aprobación acta número 044 de mayo 25 de 2026 por la plenaria. Quinto, participación ciudadana. Sexto, intervención empresas de transporte, Transtermales Expresos Santa Bárbara. Séptimo, intervención Secretaría de Gobierno del tema transporte con la doctora Ana María Orjuela. Octavo, intervención Secretaría de Urbanismo. Noveno, lectura de comunicaciones. Décimo, proposiciones y varios. Muy bien, a continuación pongo a consideración el orden del día propuesto para esta sesión. ¿Alguno de los concejales considera que algún aspecto deba ser modificado o discutido? Señores concejales, ¿aprueban el orden del día? Señora secretaria, sírvase a dar informe a la decisión de los concejales. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado con 8 votos positivos. Muy bien, siguiente punto. Tercero, himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Las 1000 cementeras que adornan su suelo semejan tapices bordados al sol. Aquí el campesino cultiva sus tierras al son de plegarias y amargo sudor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Siguiente punto. Cuarto, aprobación acta número 044 de mayo 25 de 2026 por la plenaria. Muy bien, a continuación pongo a consideración de los concejales la aprobación del acta número 044 de mayo 25 del 2026. Sigue en consideración. Señores concejales, ¿aprueban esta acta?
Señora secretaria, sirva a dar informe de la decisión de los concejales. Señor presidente, el acta ha sido aprobado con 8 votos positivos. Siguiente punto. Quinto, participación ciudadana. El día de hoy tenemos una persona inscrita. Por favor, pasar al atril el señor Álvaro Andrés Moscoso Gordillo. Muy bien, le damos la bienvenida acá al recinto municipal, al ciudadano Álvaro Andrés Moscoso Gordillo. Es usted bienvenido acá al recinto municipal. Le agradecemos por siempre estar activo en los canales de participación de nuestra corporación. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos los presentes. Yo quisiera solicitarle al máster que nos pusiera el tiempito para poder... bueno. Hoy el tema principalmente es un tema de transporte municipal de pasajeros por carretera, y pues nosotros integramos un comité de ciudadanos a partir de lo que fueron unas movilizaciones o manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar en el municipio con ocasión de las alzas del transporte público de pasajeros intermunicipal, pues el bus de la Flota Águila y demás empresas, ¿no? Pero hoy que estamos hablando del asunto local, me pareció importante participar en esta sesión para compartir alguna información y experiencias del ejercicio que hemos hecho sobre el transporte regional y que quizás puedan aportar elementos de análisis a esta discusión del transporte municipal. Resulta que, pues todos sabemos, en Tabio hay dos empresas formales de taxis, ¿cierto? Taxtabio y Trasterbales, y hay una empresa como de colectivos interveredales que es Expreso Santa Bárbara. Valdría la pena señalar que más allá de estos datos que todos conocemos, el punto de partida de este análisis es eminentemente constitucional. El artículo 1 de la Constitución Política de Colombia establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. Ese no es un principio de catálogo, es el eje axial desde el cual se construye y se mide todo el ordenamiento jurídico. Una política de movilidad que no garantice acceso real, información pública y tarifas justas no es un problema técnico-administrativo, es una falla frente al mandato constitucional más fundamental. Y no solamente eso, sino que a través de sentencias en Colombia, como la que hubo inviabilizando la protesta de los trabajadores de Avianca, se definió que el servicio público de transporte es un servicio esencial. ¿Eso qué quiere decir? Que es fundamental para la garantía de otros derechos. En el municipio de Tabio, la Ley 105 de 1993 define que estos servicios se deben prestar bajo condiciones de libre acceso, calidad y seguridad. Es decir, la administración municipal debe actuar conforme a estos principios constitucionales y legales, y de hecho ha dado algunas muestras de intento de actuarlo, como lo es al revisar el SECOP, donde consta una contratación de una consultoría para la elaboración de un estudio técnico del servicio público individual de transportes en vehículos taxis, orientado a la asignación de matrículas en el municipio. Y este acto no es menor. Es el reconocimiento institucional de que el servicio requería un diagnóstico serio, un orden y una regulación. Sin embargo, el ciclo quedó incompleto porque el estudio no se aplicó en ninguna política municipal, ningún acuerdo, seguramente se engavetó y no tuvo efectos prácticos. Entonces valdría la pena saber ese estudio qué resultados tuvo y qué pudiéramos aplicar de él. Vale la pena señalar un asunto importante, y es que Tabio ha sido incluido dentro de los ámbitos cercanos de la región metropolitana, y más allá de si se va a tomar la decisión o no de ingresar al modelo asociativo de la región metropolitana, lo cierto es que hay proyectos regionales que van a cambiar la forma en la cual nos transportamos dentro del municipio y afuera de él, como por ejemplo lo es el proyecto del Regiotram del Norte, que seguramente va a modificar cómo nos transportamos en el territorio. Sin embargo, esto me lleva a una reflexión práctica al día de hoy, y es si el modelo de prestación del servicio, que está solamente en manos de privados, y que en este caso el control y seguimiento no es solamente de la Superintendencia de Puertos y Transporte y del Ministerio de Transporte, sino también del Consejo Municipal y del alcalde, porque la competencia de control, seguimiento y vigilancia de la política pública de transporte es del municipio, porque quien debería prestar el servicio o quien pudiera prestar el servicio de manera directa es el municipio, pero se lo delega a un privado bajo unas condiciones estrictas de cumplimiento de unas normas técnicas y demás.
Vale la pena resaltar que aquí, a pesar de que no existe una competencia real, se ha hecho un ejercicio interesante de mantener el servicio con las mejores condiciones posibles, aunque siempre es sujeto a críticas. Y ahí me parece importante resaltar un punto, y es que deben haber unos canales importantes de recepción de PQRs para la ciudadanía y para los turistas y personas que nos visitan, porque a veces no es fácil conseguir un taxi en Tabio, ya que ellos no circulan por el municipio y es necesario llamar. Yo sé que en internet se consigue el número, pero a veces en Tabio tenemos dificultades con las redes de internet, especialmente si uno viene con el internet móvil, porque aquí falla mucho. Es una realidad del mundo real que complica ese tipo de cosas y que habría que ver cómo las solucionamos. Más allá de eso, yo creo que es importante resaltar que en este caso, contrario a otros casos, la prestación del servicio es lo mejor posible, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad del aseo de los vehículos es más o menos buena en las experiencias que uno tiene. A veces en Expreso Santa Bárbara pues uno se da cuenta que puede que estén llenos de polvo, pero pues las vías del municipio son destapadas y en épocas donde no llueve es normal que todo se llene de polvo. Y sabemos que los costos operativos a veces de mantener todo impoluto pueden ser muy altos y dispararían quizás los precios del transporte. Uno tiene que ser comprensivo con esa situación porque claro, cuando uno analiza el flujo de caja que reporta cada una de las empresas, se puede dar cuenta del tamaño que tienen las empresas. Y de hecho, el margen de ganancias no es muy alto si uno lo compara, por ejemplo, con el transporte intermunicipal de pasajeros, porque claro, el número de usuarios es diferente, los costos de tener un vehículo privado para transportar solamente 1, 2, 3 personas del punto A al punto B es diferente, el estado de las vías también habría que evaluar cómo impacta en el costo del transporte público del municipio, porque claro, el desgaste del vehículo se incorpora en el precio de la tabla de costos, porque claro, esto es igual que en el transporte regional, se debe construir una tabla de costos objetiva que permite averiguar cuánto debería valer en promedio el kilómetro, y por eso se establecen aquí en Tabio no a través de taxímetro, sino a través de que los conductores y la empresa tienen unas distancias establecidas del punto A al punto B que tienen unos costos determinados. Valdría la pena señalar como un punto importante que todos los vehículos deben tener expuestas las tablas de costos, y ese es un punto por mejorar, porque a veces algunos vehículos no tienen expuestas las tablas de costos. Otro punto importante es que todos los vehículos deben tener también en un punto visible una posibilidad de PQRs. Y me parecería también importante hacer un ejercicio pedagógico de dar a conocer algunas líneas de atención de emergencias del municipio, porque pues a veces pensamos que todos tenemos las líneas de emergencia del municipio y no es cierto. De hecho, los que estamos en grupos vecinales, a veces vecinos que llevan mucho tiempo viviendo en un sector, no tienen ni siquiera el número de la policía, del coordinador de seguridad, de la línea púrpura, porque pues bueno, un taxi es un espacio privado que permite vulnerabilidades, y no digo que haya pasado, aunque sí ha pasado, pero es mejor prevenir que lamentar. Esas reflexiones me parecen importantes. Creo que el sistema público de pasajeros dentro del municipio tiene, aunque desde el punto de vista jurídico, una estructura eminentemente privada y que persigue el lucro, claro que sí, en la práctica tiene un ejercicio un poco más cooperativo, ¿cierto? Porque algunos de los dueños también son conductores, bueno, algunos ya se han retirado porque pues ha pasado el tiempo. En fin, no voy a entrar en detalles del funcionamiento interno de la empresa que uno conoce más que todo pues con el diálogo y la interacción con los conductores y con los vecinos, porque aquí en Tabio existe esa ventaja y es que todo se sabe. Esos son como los puntos que yo tenía como por reflexionar acá, y una invitación como a la acción, porque el pensamiento sin invitación a la acción no tiene sentido. Sería bueno identificar cuál fue el resultado de ese estudio que pagó el municipio, que se supone que hicieron profesionales o expertos en la materia. Habría que actualizarlo al día de hoy porque claro, las condiciones cambian. Por ejemplo, hay una dinámica en el municipio que es innegable y es la presencia de la prestación del servicio por privados a través de agencias privadas como Uber,
Bueno, aquí en Tabio Uber no funciona literalmente, sino que funcionan redes de mensajería instantánea privadas, donde pues se comparten números o hay grupos que permiten la prestación del servicio privado de alquiler, porque eso tiene su figura jurídica que raya casi que en lo ilegal, ¿no? Especialmente por los derechos de los trabajadores, porque es una nueva forma de explotación laboral camuflada de oportunidad de negocio, donde el trabajador inclusive pone el medio de producción y nadie se lo asegura. Pero más allá de eso, ese servicio existe, y en especial existe porque el transporte de personas que necesitan transporte especial de fuera del municipio o en veredas alejadas o lugares donde no pasa el colectivo, a veces se vuelve muy costoso. Pongámonos en la situación de una familia que tiene una persona con movilidad reducida, bien sea porque tiene una condición física temporal, se rompió una pierna, bien sea porque está transitando su primera etapa de la vida, es decir, pues bebés o niños pequeños de brazos, o las últimas etapas de su vida, que es la adultez mayor, o porque tiene una condición de discapacidad propia, mental, lo que sea. Los buses no tienen rampas de acceso para una silla de ruedas. Los taxis, pues habría que alzar a la persona, subirla y pues se soluciona de alguna manera. De hecho, yo he visto cómo los conductores lo hacen, que me parece un servicio de una calidad humana muy buena, por lo que es comunitario, por lo que uno termina estableciendo vínculos de confianza con los conductores. Pero me parece importante resaltar eso, porque por ejemplo, para servicios médicos y pacientes que están enfermos, es muy común encontrar que tengan que recurrir a estos servicios que no están reglados. Y de hecho, eso tiene un costo importante que se representa como un límite de acceso al gozo de los derechos. Es decir, si usted no tiene los recursos para llevar el paciente hasta Zipaquirá, hasta Soacha, hasta Girardot, hasta Facatativá, que son los lugares que mandan a veces a pacientes que requieren servicio de una complejidad más alta, eso se genera o se convierte en un límite para el ejercicio y el desarrollo efectivo de los derechos de las personas, que inclusive que en el transporte público de pasajeros intermunicipal es un espacio que no es tan seguro para una persona de tercera edad, que quizás tenga que irse de pie, la velocidad en la carretera es compleja, los frenones son duros y yo creo que todos lo hemos experimentado, inclusive ahora que nos toca irnos más por Tenjo por las obras que se están sucediendo en Cajicá y las demoras que estas tienen, que es apenas natural de una obra y hay que aguantarse. Por Tenjo a mí no me gusta irme tanto porque la vía misma salta uno mucho, ¿no? Entonces el bus salta y afecta la espalda y la columna y lo va enfermando a uno de a poquitos. Yo no me imagino si una persona en condiciones médicas particulares en ese ajetreo, ¿no? Porque no tiene los recursos económicos para darse un transporte más digno. Entonces a mí me gustaría que en ese ejercicio de pensarnos una política pública, un acuerdo municipal, soñar construir un territorio diferente que permita que las personas vivan su vida y sus derechos con dignidad sin que necesariamente medie su capacidad económica como requisito fundamental para vivir bien, sino que el Estado pueda intentar suplir esas necesidades. Y de hecho, yo no sé si ustedes lo sepan, pero aquí pasa. Aquí algunos vehículos del municipio a personas en estado de alta vulnerabilidad le prestan el servicio. Yo me acuerdo que cuando yo fui concejal, la empatía del señor alcalde Rubén Darío Acero era tan alta que inclusive disponía del vehículo, de la camioneta Toyota privada para el alcalde, para trasladar personas en estado de vulnerabilidad, especialmente en discapacidad, porque pues por la condición de su propia existencia, él tenía una gran empatía con este tipo de personas. Yo sé que todavía creo que se sigue haciendo, no me consta con total certeza, pero supongo que sí se puede seguir haciendo y valdría la pena evaluar, ¿por qué no?, en algún momento algún vehículo desde el municipio que pudiera prestar ese servicio a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Que no termine llevando o trayendo a algún familiar de la administración o amigos o esto que bajo necesidades que no ameriten poner un vehículo público en estas cosas, pero sí vale la pena pensarse ese tipo de figuras, ¿por qué no? ¿Por qué no si nos compramos cuánto vale una Toyota? Yo nunca, pues como no me interesan los lujos, la verdad no, pero no sé, 300, 500 millones, 700, dependiendo el nivel, porque eso tiene gamas, ¿no? Yo no sé la del municipio cuánto valga y para cuántos carros hubiera podido servir en vez de uno solo. Yo no le encuentro lógica a que Tabio, estando tan cerca y uno pudiendo movilizarse en un carro más sencillo, haya necesidad de pues todo ese derroche, pero bueno, hace parte del ejercicio del poder. Bueno, no necesariamente del poder, de como algunos piensan el poder,
Pero sí sería bueno pensarnos cómo resolver esa parte de las necesidades de los habitantes que quizás no han tenido tanta fortuna para acumular riqueza, el talento, las oportunidades, como lo quieran ver, en especial las personas en estado de vulnerabilidad. Y ya con esto termino. Desde el Movimiento Ciudadano hemos recibido múltiples reclamos, desde el Movimiento Ciudadano Transporte Justo y Digno, porque la gente percibe que nosotros no hemos tenido el mismo ahínco, el mismo interés de hacerle seguimiento, control y vigilancia al transporte interno municipal que al transporte regional. Y es cierto ¿por qué? Porque cuando uno analiza quién es el responsable de hacerle seguimiento, control y vigilancia al transporte regional, encuentra que hay un vacío jurídico, que pareciera que nadie es responsable de hacer eso. Uno está cautivo ante la empresa privada y el Estado no cumple su deber de vigilancia, control y seguimiento. Pero en el caso de Tabio es diferente, porque aquí sí hay personas que tienen esa responsabilidad por el cargo que ostentan. Y es particularmente el alcalde y la administración municipal como proponente, como aquel que en su momento, no necesariamente este alcalde, pero sí en su momento la administración municipal contrató ese estudio, y son precisamente los responsables también de convertir ese estudio, que valió plata y que si se deja archivado puede ser complicado desde el punto de vista jurídico, en una política pública con indicadores medibles, que de verdad aporte a la transformación real de la calidad del transporte en Tabio, porque siempre se puede mejorar. ¿Sí? Siempre se pueden integrar nuevos modelos más amigables con el ambiente, más dignos, más cómodos, etcétera, etcétera, pero pues hay que hacer una metodología tipo puente, que parte de comenzar por saber dónde estamos, a dónde queremos llegar y cuál sería ese paso a paso real que nos permitiría materializar esa política pública de transporte municipal, que integre no solamente un ejercicio de pensar ir del punto A al punto B, sino que nos ponga a solucionar problemas reales de la ciudadanía. Una persona de la tercera edad que vive sola y que va a hacer mercado, ¿cómo podemos intentar que sea más amigable el municipio con esta persona? Una persona que sufre un accidente y se parte una pierna y necesita una colaboración para desplazarse, o no solamente eso, uno mismo a veces que necesita desplazarse por todo el territorio del municipio y que el costo de desplazarse es más o menos considerable porque las tarifas, pues hay que reconocerlo con toda franqueza, el costo de la operación en el municipio es representativo. Yo no quiero ser atrevido en este caso porque no existen estudios que me permitan decir que la tarifa está inflada, como en el caso de la flota Águila, Tisquesusa y demás, sí, y pues yo hablo con certezas, porque si me denuncian, pues tengo que demostrar con pruebas que tengo por qué digo cada palabra, pero en este caso no es así, porque el municipio cuando se sienta a establecer el acuerdo con la empresa de cuáles son las tarifas de cada una de las rutas, pues hace un estudio, contraestudio, por decirlo de alguna manera, y pues no ha detectado que hayan alzas injustificadas. Entonces yo no tengo autoridad científica que me permita asegurar que está inflada en algún % ni nada, sino simplemente la percepción subjetiva de que puede ser alto el costo y que habría que evaluar, no sé qué figura exactamente, porque no me compete resolverlo a mí, eso yo creo que habría que inclusive disponer un presupuesto para resolver esos problemas de la mano con la empresa privada, porque claro, el artículo 333 de la Constitución establece que la empresa privada tiene una responsabilidad social empresarial, tiene libertad de inversión, libertad de empresa, inclusive la mano invisible que regula la economía se materializa a través de esas actividades y yo respeto esos paradigmas, pero también creo que el Estado debe intervenir en regular la economía, no cercenar la libertad privada, la libertad de propiedad privada, no, porque me parece que es un motor importante para el desarrollo de la sociedad, pero sí regularla, ayudarla a ser más digna, ayudarla a ser más segura, hacer seguimiento y control para que la normatividad se cumpla, los cinturones están bien puestos, las sillas están en buenas condiciones, los buses de Expreso Santa Bárbara cumplen con toda la normatividad técnica. Ese es el ejercicio de seguimiento y control, no una cacería de brujas que busque sistemáticamente cualquier error para sancionar a las empresas, no, un ejercicio de diálogo, de trabajo en equipo entre las empresas, la comunidad y el municipio, el consejo, la ciudadanía, que nos permite marcar una ruta real de mejora en materia del transporte municipal, donde inclusive, ¿por qué no?,
podamos integrar de alguna manera esos prestadores de servicio privado que arriendan el vehículo, que no son Trastermales ni Taxtavio, pero sí que sí prestan el servicio, y quizás ser innovadores en eso, quizás intentar garantizar un poco los derechos de ellos, porque aquí no estamos relacionados con Uber, aquí pareciera que es algo más como un joint venture o otra expresión comercial que no está prohibida, pero que tampoco está regulada. Habría que ver cómo podemos trabajar en eso. Muchísimas gracias, señor presidente, por el espacio. Yo quisiera aprovechar los últimos 10 segundos que me quedan para un paréntesis para la Secretaría de Gobierno, y es que en materia de seguridad a mí me parece importante articular lo que se está haciendo en el municipio, que es positivo, con las nuevas tecnologías que tenemos hoy en innovación territorial, como un centro de reacción inmediata, que podría ser interesante. Hoy no tiene un costo tan alto de ejecución y nos permitiría no solamente observar el municipio, inclusive con inteligencia artificial a través del sistema de cámaras, sino además medir la reacción de los entes de emergencia del municipio, por ejemplo, supervisar la policía cuánto se demora desde el momento que entra la llamada hasta el momento en que entra la emergencia, y poder tener indicadores más serios de qué tipo de delitos se reportan ante la policía, pero no se denuncian ante la fiscalía, etcétera, 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 etcétera. Pero pues eso dará para otra oportunidad, no me quiero salir del tema, pero aprovecho pues la oportunidad de la presencia de la Secretaría de Gobierno para hacer esa propuesta también sobre seguridad, porque creo que ya no van a haber más sesiones sobre el tema. Muchísimas gracias, señor presidente, honorables concejales, y a todas las personas que me escucharon. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes, señor Álvaro Andrés Moscoso Gordillo, por acompañarnos, por compartir al detalle esa presentación sobre el transporte, la perspectiva que usted tiene, que tienen los ciudadanos, y sin duda alguna es valioso para el debate y para la sesión la cual nos encontramos el día de hoy. Siguiente punto, por favor. Sexta intervención, empresas de transporte, Trastermales y Expreso Santa Bárbara. El día de hoy ambas presentaron sus excusas por no poder asistir a la sesión. Muy bien, también hacer claridad en este punto que el concejal César Mauricio, que ostenta en calidad de gerente de esta empresa, desde el principio se declaró inhabilitado para poder realizar la presentación o realizar cualquier intervención, debate o votar cualquier conclusión o proposición derivada de este punto del orden del día, ya que la empresa debe designar a otro colaborador, directivo o asesor, ya que él es vicepresidente de esta corporación. ¿Ninguna de las dos asistieron, señora secretaria? No, señor. Muy bien, siguiente punto. Séptimo, intervención, Secretaría de Gobierno, tema transporte, a cargo de la doctora Ana María Orjuela. Muy bien, le damos la bienvenida a la doctora Ana María Orjuela, secretaria de Gobierno. Es usted bienvenida acá al recinto municipal, tiene usted el uso de la palabra para acompañarnos en este importante tema que es el transporte de los tabionos. Muy buenas noches para todos, un cordial saludo a todos los concejales, a su equipo de trabajo y a toda la comunidad que se encuentra tanto presente en este recinto como en los medios virtuales. Teniendo en cuenta que no se me otorgó un cuestionario y el tema era transporte, traigo una pequeña presentación, básicamente lo que corresponde al tema de transporte dentro del municipio. Bueno, digamos que en el transporte público en el municipio de Tabio debo manifestar que el tema de transporte es una de las materias más reguladas por el gobierno. Como pues, lo han mencionado en este recinto, es un servicio público esencial, donde también se ejerce una actividad peligrosa o de riesgo, y por ello es una de las normas o las actividades económicas que han sido más reguladas. En nuestro municipio contamos con el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo de Pasajeros. Digamos que ya el decreto 1079 de 2015 hace un compendio de todas las normas de transporte. Es una norma obviamente que nos guía en esta materia. Dice que el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo de Pasajeros es aquel que se presenta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad a través de un contrato celebrado entre la empresa
y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio público a está vinculado para recorrer total o parcialmente una o más rutas legalmente autorizadas. En la empresa contamos con una empresa que está autorizada en este servicio, es Expreso Santa Bárbara S.A., con la habilitación con resolución 254 del 2002, tiene una capacidad de 20 vehículos de conformidad con el decreto 054 del 2019. Dentro de esa capacidad encontramos 16 microbuses y 4 busetas. También en la siguiente diapositiva vemos que tenemos el servicio de transporte terrestre automotor mixto. Digamos que aquí puse una pequeña descripción para las personas que no manejan mucho el tema. Básicamente se trata del transporte de forma simultánea de pasajeros y mercancías. Es por ello que algunos vehículos pues digamos que sufren algunas modificaciones de su homologación inicial para ser, digamos que habilitados en esta clase de servicio. Este también cuenta con rutas autorizadas. Dentro del municipio contamos con una empresa habilitada para este servicio, que es la empresa Transtermales, habilitada mediante la resolución 230 del 2002, con capacidad de 10 vehículos en camioneta doble cabina y o campero, mediante el decreto 278 del 2017. Y tenemos el transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo tipo taxi, pues básicamente es el servicio que todos conocemos. Se resalta obviamente que el recorrido es establecido libremente por las partes. En las empresas habilitadas tenemos dos, que es Transtermales, Taxtavio SAS, habilitadas mediante resolución 231 del 2002 y resolución 164 del 2013. La capacidad está en el decreto 02 del 2006 y la resolución 583 del 2016. Asimismo, la 799 del 2014, obviamente aquí la capacidad, como todos lo sabemos, no es de las empresas, sino del municipio concretamente, para 17 vehículos. ¿Qué les puedo mencionar? Pues durante esta administración hemos hecho un acompañamiento a las empresas, unos llamados efectivamente a que conozcan las normas, que hagan seguimiento a ellas. Ya se han hecho algunas visitas iniciales y la idea es obviamente continuar y cada vez obviamente generar una mayor exigencia de conformidad con el marco normativo para que haya una mejor prestación del servicio y atienda las necesidades de la comunidad. Básicamente eso es lo que debo presentar en el tema del transporte del municipio. ¿Alguno de los concejales desea intervenir en este punto? Concejal Daniel Alexander Ramírez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Con las buenas noches a todos los presentes. Gracias, doctora Ana María, por la presentación. Una pregunta puntual. ¿Hay alguna regulación actual sobre las bicicletas motorizadas que se están presentando en gran auge pues en todo el país, ¿no? En Tabio, ya desde la Secretaría de Gobierno, ¿hay alguna norma o algún decreto que pueda regular este tipo de vehículos que pueden presentar accidentes de tránsito? Sí, digamos que yo no traigo ese tema concreto porque la sesión me informaron que era de tema de tránsito y no, de transporte y no de tránsito. En tema de tránsito, pues obviamente hay una información adicional, obviamente todo el tema de la cultura en seguridad vial, de las actividades de prevención. Para la pregunta concreta, sí, hay una norma que regula el tema de los vehículos, bicicletas eléctricas, inclusive con prensa, es que no me acuerdo si fue el año pasado, a inicios de este año, se sacó una información referente a la norma, donde pues obviamente habían unas condiciones en cuanto a velocidad, el equipo de preventivo o de, digamos, lo que refiere con casco y demás que ven a utilizar los usuarios de estos digamos, medios de transporte, pero sí efectivamente a nivel nacional existe una reglamentación al respecto. Concejal Daniel Alexander, tiene usted el uso de réplica. Gracias, señor presidente. Sí, doctora, digamos que valdría la pena recordarle a la comunidad estas normas para que prevengamos accidentes, ¿no? Ya últimamente hemos tenido accidentes de motocicletas, y pues me parece importante la prevención en este tema.
por el auge de este tipo de vehículos que están ya en el mercado, ¿no? Ya vemos en los almacenes de aquí de Tabio este tipo de vehículos a la venta. Entonces me parece importante que se renueve esa pedagogía en el municipio. Sí, su merced acaba de decir algo muy importante, el tema de siniestralidad, que no es un tema de transporte, pero sí de tránsito, ha venido incrementándose significativamente, no solamente en el municipio, sino a nivel territorial, ya obviamente en las reuniones que hemos tenido con otros municipios, y pues básicamente el departamento se ha notado un incremento lamentablemente en el tema de siniestralidad y digamos que tanto lesiones como casos de homicidios en estos eventos. El municipio de Tabio desafortunadamente no ha sido ajeno a eso, la mayoría efectivamente de los accidentes se evidencia que es un tema de motocicletas. Como lo he dicho en este recinto en varias ocasiones, nos hace falta a todos un poco de cultura en seguridad vial. Es muy complejo porque efectivamente se hace uso de estos vehículos en estado de embriaguez, sin el uso de los elementos de protección personal, y desafortunadamente ya hemos tenido casos en los cuales obviamente hemos tenido ya consecuencias bastante considerables. Esta situación ya la conoce el departamento, según lo que nos informaron ya con los agentes de tránsito. La idea es que hagan presencia y control en el municipio. Nosotros digamos que desde la administración continuamos con el tema de prevención. Se está gestionando el tema de los técnicos viales del SENA para continuar con el tema de pedagogía. Y adicional a eso, pues obviamente la policía de lo que corresponde en 1801, que también nos ayuda con tema de invasión de espacio público, especialmente en ciclovías, para apoyar, digamos, que el control. Pero es importante hacer el llamado a la comunidad de que genere unas conductas más responsables referente al tema como actores viales en sus diferentes clases, ¿no? Tanto peatones, conductores de motocicletas y toda clase de vehículos. ¿Algún otro concejal desea intervenir en este punto? Muy bien, secretaria de Gobierno Ana María Orjuela, agradecerle por acompañarnos. Intentaremos en una próxima sesión contar con las diferentes empresas para poder desarrollar un debate sobre el transporte como corporación y pues hacer claridad que el concejal César Mauricio se declara desde el principio impedido, ya que ostenta el cargo de gerente de esta compañía. Damos paso al siguiente punto, por favor. Octavo, intervención Secretaría de Urbanismo, a cargo del ingeniero Miguel Eduardo Forero. Muy bien, le damos paso al delegado de la Secretaría de Urbanismo, el señor Yazo. Es usted bienvenido acá al recinto municipal. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos los honorables concejales y para los compañeros de la administración municipal, junto con la demás comunidad que nos acompaña y a las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Bueno, pues de antemano pedir excusas por parte del ingeniero Miguel Eduardo, el cual por temas personales no nos puede acompañar, pero pues bueno, acá vamos a darle continuidad al cuestionario que se presentó por la Secretaría de Urbanismo, la cual no sé si me pueden colaborar con la presentación. Sí.